La visita al Museo Sitio de Memoria ESMA finaliza con esta proyección que muestra que a más de 40 años del golpe cívico-militar, los responsables de los crímenes están siendo juzgados. En la Escuela de Mecánica de la Armada, integrantes del grupo de tareas 3.3 decidieron incluirlos en un traslado. Traslado que todos conocemos. Consistió en aplicarles una inyección total, pentonaval, los condujer a los aviones de la muerte, a la participación de los pilotos de la muerte. Es decir, a las víctimas de este grupo se les causó la muerte en forma dolosa. Fueron arrojados mar adentro. Declárase abierto el acto, la causa número 13 contra las siguientes personas. Almirante General, Almirante Jorge Eduardo Rafael Macera, Almirante Armando General. Condenar a Jorge Rafael Videla a las penas de 50 años de prisión, a la pena única de reclusión perpetua. Este año voy a cumplir 60 años, Rodolfo Jansson va a cumplir 60 años. Y desde hace 30 y pico de años soy abogado. Estudié también periodismo y sociología. No me recibí de sociólogo. La secundaria la hice en un instituto militar, en el Damaso Centeno, donde compartí el aula con muchos hijos de militares en plena época de la dictadura. Entre ellos estaba Carlos Stornelli, que fue un gran amigo mío hasta hace muy poco tiempo. En esa época escuchaba cosas. En esa época escuchaba a los padres de mis amigos o mis compañeros hablar de cosas bastante oscuras. Incluso una vez me fueron a buscar después de la escuela, a mí y a un compañero. Yo iba a la casa de él, y nos fueron a buscar unos muchachos que eran, según mi compañero, empleados del padre. Y me acuerdo que en el piso del auto, que no me acuerdo qué marca era, no me acuerdo del auto, había armas. Y yo me quedé helado. Cuando volví a mi casa le dije a mis viejos y me dijeron, bueno, que no sabían qué hacer. Me preguntaron si me quería cambiar de escuela. Yo les dije que no, tenía mis amigos ahí, una novia. Dije, no, no me quiero cambiar. Pero bueno, ese muchacho obviamente no volví a ver a su familia, y a él traté de cortar toda relación. Pero bueno, esa fue de alguna manera mi secundaria. Yo tengo un recuerdo más allá de los momentos de alegría propios de la edad y de ese ciclo tan hermoso de la vida que son los primeros años de la juventud, donde empiezan las grandes amistades, los grandes amores. Bueno, a pesar de eso, para mí fue una época muy gris. Y después ingresé a la facultad, a la Universidad de Buenos Aires, que estaba tomada por el integrismo católico, así que tampoco fue muy feliz. Y tuve que salir a trabajar, y no se me ocurrió mejor idea que trabajar en los tribunales, que era más gris que la Universidad de Buenos Aires, así que no tengo buenos recuerdos yo de esa época, más allá de que no, en mi familia no hubo ningún torturado, secuestrado ni desaparecido. Sí puedo decir que con el devenir de los años uno va cayendo en la cuenta de cómo ha afectado a toda una sociedad lo que sucedió en este país. Decidí estudiar Derecho
Porque, qué buena pregunta, ¿no? Porque ahora no sabría qué decir. ¿Por qué me puse a estudiar Derecho? Porque pensé que era una buena herramienta para trabajar en distintas cosas. Y la verdad que nunca me interesó tanto el derecho. No soy un jurista, no soy un estudioso del derecho. Me interesa el derecho en cuanto a herramienta, entonces trato de conocerla en la medida de las posibilidades, pero no soy un tipo que ha estudiado a fondo la dogmática penal, y soy más de la práctica. Y decidí estudiar Derecho por esas cosas de niño, no tan niño, pero de decir, bueno, yo quiero trabajar por algo que tenga alguna relación con la injusticia en este mundo. Para mí fue muy difícil permanecer en la Universidad de Buenos Aires, y por eso es que también busqué otros lugares. Comencé a estudiar periodismo, ahí empecé con la militancia gremial, porque empecé a ser delegado de los estudiantes en el instituto donde trabajé, donde estudié. También empecé a militar sindicalmente en la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Yo fui uno de los que recibió a Julio Piumato cuando salió de la cárcel en los últimos años de la dictadura. Y bueno, así me fui formando. En el 84 tuve la fortuna, por una casualidad, de pasarme, estaba yo trabajando en una fiscalía criminal que estaba a cargo de Andrés Marutián. 10 de diciembre del 1983, el final de la dictadura, Andrés Marutián era el fiscal, yo trabajaba con él, y renunció para ser abogado de la policía y abogado defensor de Roberto Viola y otros en el juicio de las juntas. Yo en esa época ya era delegado gremial. No me llevaba mal con él, pero era un tipo era un fascista. Y de ahí pasé a trabajar a la Fiscalía Nacional de Investigaciones, que fue uno de los, creo yo, tengo un gran recuerdo de esa época. Fueron 8 años de trabajar con el viejo Ricardo Molinas, que ha sido una de las personas que más ha influido en mi vida, y donde pude combinar por primera vez esto que es el derecho. Gracias a él me recibí, porque yo estaba estudiando periodismo, sociología, y gracias a él me recibí porque me decía, yo necesito abogados de confianza, te tenés que recibir. Me recibí gracias al viejo Molinas, donde trabajé mucho con los crímenes económicos de la dictadura, entre otros temas. Para mí fue una etapa muy linda. Fueron los primeros años de la dictadura, del gobierno de Raúl Alfonsín, y a él lo echa el presidente Menem en el 91. Yo toda esa época lo acompañé a don Ricardo, y bueno, tengo el mejor de los recuerdos. Ahí trabajé mucho con lo que fueron los crímenes de la dictadura. Estaba, por ejemplo, el caso del Hospital Posadas, la quema de libros, y bueno, y los crímenes, los delitos económicos, entre otros, bueno, no solo económicos, ¿no? Los secuestros extorsivos de los empresarios Guggenheim, el caso Chaván, ¿no? De la Comisión Nacional de Valores. Todo eso yo lo trabajé teniendo apenas 20 años en la década del 80, con don Ricardo. Con el tema de derechos humanos empecé a involucrarme trabajando en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, con don Ricardo, con quien además comencé a tener relaciones con los organismos de derechos humanos, con el CERPAG, con madres, abuelas, con motivo del trabajo inherente a la Fiscalía Nacional de Investigaciones, pero además porque don Ricardo era un dirigente político. Entonces, ahí empecé mi relación con
con los organismos y con muchas figuras de la política argentina, y no solo argentina, también algunos a nivel internacional. A eso agrego que yo militaba en el sindicato, ¿no? Era delegado gremial de los judiciales, y empecé a interiorizarme con la cuestión sobre todo de los presos políticos heredados de la dictadura, y después cuando don Ricardo dejó de ser fiscal y pasó a ser diputado de la Nación en 1991, trabajé muy fuertemente, sobre todo con lo que fue la libertad de los presos políticos de la tablada, de los que terminé siendo abogado defensor. Y donde don Ricardo, junto a Luis Zamora y otros diputados, eran punta de lanza respecto de lo que había sido el proceso en contra de ellos y las distintas violaciones a los derechos humanos que finalmente constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y con respecto a los juicios contra los militares, un poco ya lo dije, lo adelanté, ¿no? Yo comencé con mi trabajo en la Fiscalía, pero después me involucré de manera más directa cuando se inició en 1996 el juicio en España. Yo ya ahí estaba trabajando, no trabajaba en realidad, militaba en la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que ingresé también de la mano de don Ricardo Molinas. Y de ahí me incorporé a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en ese momento, hoy Liga Argentina por los Derechos Humanos, que es el organismo decano de la Argentina, creado en 1937, en una época con dos cuestiones fundamentales que para mí son importantes. Por un lado, la solidaridad con la República Española, y por el otro lado, con todo lo que era la persecución contra el comunismo en la Argentina en esos años. De hecho, bueno, en la Liga siempre hubo una fuerte presencia del Partido Comunista, más allá de otros dirigentes como Lisandro de la Torre, que llegó a ser presidente. Entonces, mi militancia por un lado en la Asociación de Abogados, por otro en la Liga Argentina, donde trabajé mucho, sobre todo con la cuestión carcelaria, la defensa de presos políticos y la violencia policial. Y después, bueno, vino ya un poco, como de alguna manera naturalmente, también involucrarnos en lo que fue primero el juicio en España, después los otros juicios que se estaban iniciando en otros países, y yo particularmente terminé siendo a fines de los 90, año 98, se creó la Coalición contra la Impunidad en la Argentina. Era una coalición de organizaciones religiosas, de derechos humanos y políticas de Alemania, donde terminé siendo el abogado de los familiares, el abogado argentino de las madres y familiares y sobrevivientes de origen alemán. Año 85, yo trabajaba ya en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que quedaba en ese momento en Perón al 2400, y terminaba de trabajar a la 1:30, 2 de la tarde, y me iba a la Cámara Federal, donde se hacía el juicio, donde era la sala grande, donde se hizo el juicio de las juntas. Y había que sacar entradas, no era tan fácil entrar, me acuerdo. Entonces, a veces iba y me quedaba afuera, entonces hablaba con la gente, porque había mucha gente afuera de la sala, entonces hablábamos de lo que pasaba adentro, algo se escuchaba, y cuando podía entraba. Así que fui varias veces de testigo al juicio de las juntas. ¿Qué decir, no? Para mí era escuchar de parte... ¿Sabes que no me acuerdo? No... Quiero haber escuchado a la madre de Plaza de Mayo, a
a Carmen. Carmen era. Bueno, no me acuerdo bien a quiénes escuché, porque después escuché tantas veces los mismos testimonios que un poco se me va de la cabeza, pero escuché a varios. Incluso algunos que después fueron patrocinados míos. Bueno, fue fuerte, como fue fuerte también el resultado, ¿no? En cuanto a muchas penas bajas, muchas absoluciones, qué sé yo. No fue un hito, fue un hito, queda claro, un hito en la lucha contra la impunidad, pero con muchas críticas, ¿no? Y sobre todo porque todo eso se hizo en función del Código de Justicia Militar. La instrucción la tuvieron los mismos militares. Los sobrevivientes tuvieron que ir a explicar lo que les pasó delante de un milico. Entonces, no fue tan maravilloso. Está bien, es cierto que en ese momento las Fuerzas Armadas tenían poder, había una usina de comunicación, los grandes medios de comunicación reivindicaban lo que habían hecho, ¿no? Y yo me acuerdo en la televisión todo el tiempo discutiendo y mucha gente criticando los juicios. De hecho, Ricardo Gilavedra, uno de los jueces, en el libro que escribió Pepe Liachev, habla de cómo ellos sentían la soledad, ¿no? Y que los mismos jueces del sistema judicial les decían, ustedes están en pedo que van a hacer ese juicio, ustedes están en pedo. Y eso lo dice uno de los jueces, ¿no? Y a eso se le agrega la particularidad no menor de que los sobrevivientes tuvieron que esconder su militancia. Entonces, en una época donde si vos decías que habías estado en una organización política, te iban a acusar de algo. ¿Por qué? Porque estaban las causas abiertas, hubo mucha gente perseguida, hubo mucha gente que no podía regresar al país porque la metían presa. Fue una época donde la teoría de los dos demonios tuvo un caldo de cultivo bastante importante. Entonces, no fue fácil, ¿no? Más allá de que el hecho de verlos sometidos a juicio, a estos señores que iban en uniforme, que ni siquiera iban esposados, ¿no? ¿Por qué? Porque había un código de justicia militar que los protegía de alguna manera. Bueno, y una dirigencia política que también había sido cómplice, entonces no era tan fácil. Y los empresarios, sobre todo, ¿no? Que sacaban hasta solicitadas en los diarios reivindicando a Videla y compañía. Pero bueno, más allá de eso, también hay que rescatar que en esa época fue de mucha efervescencia política y los partidos, sobre todo la izquierda, desde luego, y los sindicatos también, ¿no? Apoyaron mucho al trabajo de los organismos de derechos humanos. Entonces hubo una sociedad civil activa a favor de los juicios, de la lucha contra la impunidad, más allá de las grandes limitaciones que tuvo la época. Todas las épocas la tuvieron, esta también. Distintas, pero siempre hubo limitaciones, grandes obstáculos y muchas complicidades. Yo creo que la importancia de este proceso comienza en la década del 80, sobre todo con el trabajo de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la CONADEP, que fue el primer lugar en el que se recogieron los testimonios de sobrevivientes y familiares, documentación, y después que se fue volcando, sobre todo en el juicio de las juntas, pero no solo en el juicio de las juntas, ¿no? El juicio de las juntas fue una manera de juntar mucha prueba. Por ejemplo, el caso de lo que pasó con la morgue judicial durante la dictadura, ¿no? O
el testimonio de Theo van Boven, ¿no? Pero sobre todo, para mí, un hito, porque además demuestra la complicidad judicial con la dictadura, ¿no? El caso de la morgue y el caso de algunos procesos penales que se iniciaron en su momento, en los 79, 78, 80, y que terminaban siempre con sobreseimientos provisionales, que en esa época existían, no ahora, que era, bueno, tengo que archivar la causa porque no tengo más prueba para avanzar, y no iban a tener prueba porque el Estado, que era un Estado terrorista, no te la daba, obviamente. Y hubo muy pocos jueces, y rescato a uno por sobre todo, que era Carlos Oliveri, que trabajó en soledad en esos últimos años de la dictadura, tratando de desentrañar la madeja burocrática que fue, sobre todo, la complicidad del sistema judicial con las muertes, las desapariciones, y lo que fue particularmente el rol de la morgue judicial en esa época, donde el presidente en ese momento estaba a cargo de la Cámara Criminal. Y en ese momento era el presidente Marcos Pena, creo que era Marcos Pena, así se llama, Pena seguro, que terminó siendo procesado, y después el fiscal de la causa, cuyo nombre ahora no me voy a acordar, pidió el desprocesamiento porque decía, si tengo que procesar a este hombre, si tenemos que mantener procesado a este hombre por lo que hizo, tendremos que procesar a todos los que rechazaron los habeas corpus, a todos los fiscales que no hicieron nada, y tenía razón. Entonces, ¿qué mejor que no procesar a nadie? Que fue lo que pasó. Pero más allá de ese resultado, que fue casi nulo, por no decir nulo completamente, quedó la huella. Entonces, para mí, el trabajo de la Cámara Federal respecto del juicio de las juntas fue sobre todo ese, más allá de las condenas y de lo que fue la sentencia misma, que tiene sus aciertos y sus sombras también, ¿no? Sobre todo la utilización de un léxico donde predominaba el discurso militar, ¿no? Eso era también, fueron los jueces de la Cámara Federal. Un léxico donde palabras como terrorismo y subversión estaban naturalizadas, ¿no? Cualquiera era terrorista y cualquiera subversivo. Pero más allá de eso, creo que fue un hito porque permitió reunir estos pequeños fragmentos, sobre todo de la burocracia, ¿no? Que hay detrás de todos estos grandes crímenes. En los 90, bueno, yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados y en la Liga Argentina. Desde ahí, el trabajo respecto de lo que fue la lucha contra la impunidad, para mí fue una época muy rica, porque era mantener diálogos permanentes con distintos actores, los otros organismos de derechos humanos, otras organizaciones de profesionales, sindicatos, sobre todo sindicatos, que yo tenía relaciones con los sindicatos. ¿Cómo hacer para tejer un conglomerado de organizaciones que se comprometiesen con las distintas acciones que había que emprender para luchar contra la impunidad? En ese momento teníamos a los organismos presentados en la Comisión Interamericana, que había emitido su informe del año 92, donde un informe claro y contundente que un poco o bastante trajo luz respecto de lo que había pasado en la dictadura, y eso fue utilizado bastante por las organizaciones, y para mí fue una época muy rica esa, una época de mucho, sobre todo de aprender mucho de otra gente, ¿no? De los abogados con más experiencia, y me acuerdo por sobre todo de Boris Pazik, un tipo maravilloso, que
que era de la Asociación de Abogados, pero también de la APDH y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y creo que llegó, sí, también del Centro de Estudios Legales y Sociales. Un tipo encantador que tenía un hijo desaparecido, Gustavo, y era un luchador impresionante. Así que bueno, él, Ricardo Molinas desde la Fiscalía, y otros abogados que tuvieron experiencia, sobre todo en la década de 60 y 70, y recuerdo ahora a uno, están todos fallecidos, ¿no? Mario Landaburu, que llegó a ser como una especie de padre para mí, un tipo ligado al CGT de los argentinos, y que siempre batalló por los derechos de los laburantes y siempre tuvo una conducta muy clara y contundente, incluso siendo defensor oficial. En su momento se negó a defender a represores, diciendo que él no podía defender a nadie de esta gente porque tenía compañeros desaparecidos y por su propia historia. Y tantos otros que pasaron por la Asociación de Abogados y también por la Liga. Ahí tengo que mencionar a un viejo abogado que fue preso político en la dictadura, que es Luis Zamorano también, que para mí en esos primeros años también fue de mucho apoyo, porque bueno, toda gente con la que yo de una u otra manera me fui formando y fui aprendiendo bastante, así que les estoy bastante agradecido a todos ellos, y porque fueron parte de esa época, por lo que dieron y por lo que me dieron a mí personalmente también. Así que bueno, la lucha contra la impunidad implicó mucho tiempo, mucho trabajo, mucha gente involucrada, ¿no? Y mucha organización. Yo creo que fue más allá de los resultados, los golpes que nos dábamos en esa época, fue una época muy rica. Mucha discusión, mucha organización, mucha solidaridad, ¿no? Mucho objetivo común entre los actores, que después eso se fue deshilachando a partir del avance. El avance también es como las revoluciones, ¿viste? En la revolución estamos, en el proceso revolucionario están todos de acuerdo. Después cuando vence la revolución se empieza, ¿no? Hay distintos caminos. Y eso empezó en el 96, ¿no? Cuando la Unión Progresista de Fiscales hace la denuncia ante la Audiencia Nacional por los crímenes de la dictadura argentina, después se sumó lo de Chile, y ahí empezamos a ver, bueno, de todas maneras ya venía de antes, habían algunas presentaciones en Francia, en Italia también, incluso creo que en Italia fueron coetáneas al final de la dictadura, algunas presentaciones. Y en Francia me parece que también. Y nos empezamos a involucrar, sobre todo, bueno, con España, y que teníamos diálogo permanente con los abogados de allá. Y después acá, entre los organismos, ¿no? Que me acuerdo que hubo muchas reuniones discutiendo distintas líneas de trabajo. Y también, bueno, viendo cómo se podían iniciar con las grietas que dejaban las leyes de impunidad, algunas causas acá. De hecho, las leyes de obediencia debida y punto final dejaron afuera algunos delitos que siempre teóricamente había causas abiertas, que no se investigó, podríamos decir que no se investigó nada, pero las causas estaban abiertas. Que en ese momento, bueno, teníamos la dificultad del paso del tiempo, porque todavía no contábamos con la imprescriptibilidad de los crímenes, pero sí había juicios que estaban abiertos, sobre todo los casos abiertos por abuelas de Plaza de Mayo. Después, todo ese proceso de los juicios que se iniciaron en el exterior fue también de la mano con los juicios que iniciaron
dos abogados también importantes que hay que rescatar, que son David Baigún y Alberto Pedroncini, que presentaron a las abuelas de Plaza de Mayo y a otros familiares, sobre todo en dos juicios, ¿no? En el caso Cóndor, eso se presentó en el año 98. Y después esa causa que se inició diciendo, bueno, esta gente fue indultada por determinados crímenes, pero no por otros, o hasta determinada fecha, y acá hay crímenes que son delitos continuados, por lo tanto, el perdón va hasta el momento de la firma del decreto y no se puede perdonar el tramo posterior. Bueno, fueron procesos que se iniciaron acá en la Argentina durante el menemismo, fines de la década del 90. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Fue bastante importante. De hecho, en el juicio del Juzgado Federal 4, donde se consiguió en marzo del 2001 la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, fue un caso de abuelas, ¿no? De caso Poblete Classic, donde el juez Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad de las leyes a partir de la presentación de abuelas y del Centro de Estudios Legales y Sociales. Después empezaron otros juicios que para mí fue importante porque participé directamente, que fue el caso Alemán, que se inició a partir de la inquietud de las madres de origen alemán y a pedido que trabajaban mucho con las iglesias alemanas, las iglesias evangélicas de Alemania y la católica también, que involucraron a Adolfo Pérez Esquivel, que fue el que abrió bastante las puertas para que se conformara en Alemania la coalición contra la impunidad en la Argentina. Eso fue en el año 1998, y yo ahí cumplí mi rol como abogado de los familiares, de las madres, el abogado argentino. Entonces, bueno, participé en todo lo que fue la elección de los casos, porque teníamos que cotejar la legislación alemana con la prueba que podíamos tener acá, si había pasaportes, si no había pasaportes. ¿Por qué? Porque en Alemania, como en Francia también, o en Italia, pudimos acceder a los tribunales de esa nación por la nacionalidad de la víctima. En un caso lo hicimos también por la nacionalidad del imputado, que fue el caso de Mercedes-Benz, por el gerente, que era un alemán. Pero en general fue por las víctimas, pero los alemanes, que son tan estrictos y quieren hasta el último sello bien actualizado en todos los papeles, necesitábamos contar con que fueran de origen alemán, pero que además tuvieran en orden sus pasaportes. Entonces, bueno, fue todo un trabajo muy burocrático por un lado, y por otro entretenido. Que tiene que ver también con una relación que tuvimos muy fuerte con los distintos embajadores y cónsules acá en Buenos Aires, de Alemania. ¿Por qué? Porque por una razón terrible, que fue que cuando desaparecían los chicos, las chicas en esa época, sus padres y sus madres iban a la embajada a pedir ayuda, y el embajador de ese entonces no tuvo mejor idea que preguntarle al gobierno de la dictadura argentina qué hacían. Entonces Roberto Viola, que en ese momento el que ejercía la presidencia, les envió un hombre del batallón 601, que fue Carlos Españadero, alias Peirano, y que se sentó en la embajada como si fuera un funcionario más, a escuchar a los familiares, y que en realidad lo que hacía, que después lo reconoció el mismo Peirano en alguna declaración, era tomar nota para llevar al batallón 601 a ver qué otra información podía reunir para la comunidad informativa, ¿no?
De eso el gobierno alemán no se hizo cargo hasta muchos años después. Entonces, también tuvimos que trabajar mucho con eso, con las distintas carpetas, porque además, como son muy burocráticos los alemanes, escriben todo, entonces había de cada caso una carpeta, pero no te la dejaban porque además son muy estrictos y no podés acceder de cualquier manera. Y cuando pudimos acceder, claro, estaba todo en alemán. Yo tuve que aprender el alemán y a duras penas puedo leer algo al día de hoy, pero algo hice, pero íbamos con gente que podía hablar el alemán y podía leer bien el alemán. No nos dejaban sacar fotos de los archivos, entonces bueno, fue toda una complicación, pero fuimos armando de a poco todo el rompecabezas que fue esa historia, ¿no? De gente que escapó del nazismo, familias enteras que escaparon del nazismo y vinieron acá y perdieron a sus hijos en otra dictadura. Había de la ESMA, había de la ESMA, bueno, hay dos víctimas que son los casos más paradigmáticos porque se tenía todo, ¿no? Y se tenía prueba y hasta se tenía el cuerpo, que era el caso de Klaus Zischank y el caso de Elizabeth Kesselman, los dos de Vesubio. De la ESMA hay varios, incluso una sobreviviente que es Bettina Ehrenhaus, que era la pareja de Pablo de Piscopo, que actualmente sigue desaparecido. Bettina Ehrenhaus estuvo unos pocos días secuestrada en la ESMA y por suerte sobrevivió. Nora Oppenheimer, Adriana Marcus. Adriana Marcus fue otra que ella, bueno, fue una de las que padecieron violencia sexual, trabajo esclavo, por suerte sobrevivió y bueno, ella ahora vive en la Patagonia, buena mujer. Es una de las grandes, de los grandes casos para mí, Adriana. Pero hay otros, ahora no me acuerdo. En ESMA hubo varios, en Rosenfeld, el hijo de Aida, Kansepolsky. Bueno, nosotros teníamos un listado de unas 70 víctimas a la que terminamos también integrando a Elsa Osterheld por sus 4 hijas, sus 2 nietos y su marido. Pero los casos que se presentaron fueron sobre todo estos dos, que eran los casos que teníamos todo. Entonces, por estos casos además el Tribunal de Nuremberg pidió colaboración judicial a los distintos gobiernos argentinos y además emitió órdenes de detención para muchos militares argentinos. Y después presentamos y casi 20 casos más de víctimas de origen alemán, con una particularidad que fue también toda una discusión que tuvimos. Yo todo esto lo volqué en un libro que espero que salga publicado dentro de unos meses, pero tuvimos el tema de los alemanes, los de origen alemán, de origen judío. ¿Por qué? Porque la Constitución alemana, posterior al nazismo, establece que, en virtud de las leyes de Nuremberg, que en la década del 30, que le quitaron la ciudadanía alemana a opositores políticos, sobre todo a comunistas y anarquistas, y a judíos, entre otros sectores, la Constitución alemana posguerra estableció que la persona que volvía a vivir a Alemania era alemana por el solo hecho de fijar domicilio en el país, salvo que expresara lo contrario. No, yo no quiero esta nacionalidad, entonces ellos lo respetaban, podía vivir en Alemania sin ser alemán. Y los que se quedaban afuera, que escaparon del nazismo, para ser alemanes tenían que pedirlo. O sea, vos te quedaste en la Argentina, y si querés ser alemán tenés que pedirlo. Entonces, teníamos casos donde, habiendo sido alemanes y perdido la nacionalidad alemana como consecuencia de las leyes nazis, teníamos gente aquí en la Argentina que eran descendientes de alemanes
pero que formalmente para Alemania no eran alemanes. Entonces teníamos un gran obstáculo ahí para avanzar, y de hecho la Fiscalía de Nuremberg nos permitió avanzar en la investigación en estos casos, pero en algún momento cerraron diciendo, no, esta gente no tuvo nunca pasaportes, por lo tanto no tenemos competencia para llevar a juicio estos casos. Y lamentablemente en los 2000, porque esto fue ya primeros años del 2000, tuvimos esta grave noticia de que las leyes de Nuremberg, las leyes nazis, tenían vigencia en Alemania en los 2000. Esto fue terrible, y fue lo que denunciamos mucho en Alemania. A ver, había asumido la presidencia Néstor Kirchner. Yo me acuerdo que estaba en Alemania, en Berlín, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia. Estábamos en un encuentro de iglesias, y habíamos participado Adolfo Pérez Esquivel, Arturo Blateschi del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y yo, por la Argentina, para hablar sobre todo el proceso de memoria, verdad, justicia en Argentina. Estaban las leyes de impunidad, pero estaban candentes los pedidos de detención que habían salido sobre todo del juzgado de Garzón, pero también del Tribunal de Nuremberg, de Francia por Astiz, de Italia también había. Entonces, la discusión era, después del gobierno de Fernando de la Rúa y del gobierno de Duhalde, que rechazaban de plano todo pedido de colaboración o de orden o de detención con miras a extradición, esta nueva época que se iniciaba con Néstor Kirchner, que hay un antecedente antes de Néstor Kirchner, y es, en esos pocos días después del 20 de diciembre del 2001, por unas horas fue presidente Adolfo Rodríguez Sá, que tuvo para mí fueron dos gestos fundamentales. Recibió a las Madres de Plaza de Mayo por primera vez en la Casa Rosada. Y las madres les pidieron la libertad de los presos políticos y que aceptara las extradiciones que venían de los países de Europa. Y él dijo que sí. Néstor Kirchner, cuando asume con todo esto. Y sobre todo, creo que el pedido fundamental, ahora me acuerdo, de los 98 detenciones que pidió Garzón durante los primeros meses de Néstor Kirchner, que eso también generó mucha presión para que la dirigencia política se diera cuenta que había que hacer algo, y eso de alguna manera destrabó el debate por la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final en el Congreso, que era algo que planteaba la izquierda a través de Patricia Walsh, y que obviamente quedaba en soledad con 10 tipos más. Bueno, durante esos primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner sucedió que, con toda esta presión sobre todo de los juicios de Europa, pero también las detenciones de aquí en la Argentina, la dirigencia política tomara nota de que había que hacer algo, porque yo creo que la decisión fue que no vaya ningún milico a Europa, que sean juzgados acá y acá veremos. Yo participé de varias reuniones con diputados, me acuerdo, con senadores, para discutir las cuestiones. A ver, íbamos a poner la cara sabiendo que lo único que hacíamos era ayudar a que madurara la decisión que se estaba cayendo sola. Que bueno, si la decisión era derribar las leyes, hay que derribarlas, y bueno, se pusieron al hombro el tema, y en agosto del 2003 salió la nulidad en diputados y después en senadores, y estuvimos, me acuerdo, haciendo vigilia, éramos muchos en la plaza, a altas horas de la madrugada, esperando esa gran decisión que por suerte terminó siendo ley. Y aquí un dato no menor, que fue
Néstor Kirchner dijo que iba a promulgar la ley. Entonces ya no había duda de que teníamos una ley con la cual podíamos ejercer más presión sobre el sistema judicial. Ahora, lo que no pensamos fue que antes que saliera publicada en el boletín oficial y apenas sancionada por el Congreso, la Cámara Federal de acá de Buenos Aires reabriera las megacausas, ESMA y Primer Cuerpo, con su universo de centros clandestinos, decenas de centros clandestinos, diciendo que, sancionada la ley de nulidad de las leyes por el Congreso y el presidente de la Nación habiendo dicho públicamente que le iba a promulgar, ya está, tienen que estar abiertas. Dijeron algo fundamental: se acabó la intervención del código, de los tribunales militares y cualquier vinculación con el Código de Justicia Militar. Acá se aplica el nuevo Código Procesal, un código que tenía pocos años, que instauró la oralidad del juicio oral, la oralidad del juicio, y tuvimos reabiertos los juicios, los grandes juicios. Días después, y esto fue más sorprendente, la Cámara Federal de San Martín, que era una cámara donde la presencia del ejército es fundamental, donde la presencia de la bonaerense es fundamental, es decir, una cámara claramente conservadora, altamente conservadora, lo sigue siendo al día de hoy, dictó la misma resolución y abrió la causa de Campo de Mayo. Y la causa ESMA quedó a mano de Sergio Torres. Y ahí, bueno, ahí empezamos a ver las primeras complicidades del sistema judicial. Entonces, siempre me voy a acordar de algo que cuando nos abrazamos llorando en esa plaza a altas horas de la madrugada, plena noche, cuando escuchábamos a Gioja decir: se aprueba el proyecto que viene de diputados declarando la nulidad de la ley de audiencia de vida y punto final, nosotros abrazados y como a los nazis les va a pasar. Yo me acuerdo que pensé, y no sé, no me acuerdo a quién, creo que a Graciela D'Aleo pudo haber sido, le dije: si tenemos 6 meses estas causas abiertas, es un golazo. Pasaron casi 20 años. Más allá de las complicidades, obstáculos y una serie de cuestiones que da para escribir tomos y tomos de las grandes limitaciones que ha tenido todo este proceso, la verdad, a mí se me caen las lágrimas, porque tenemos que estar sumamente orgullosos del compromiso de tanta gente, el trabajo. La verdad, para mí fue de hecho, ni el macrismo pudo, ¿no? Que lo hubiera muy contento dado vuelta, no pudo. Entonces, ya tienen vida propia y van a seguir. Yo creo que sí. Sí, más allá de, a ver, tenemos discusiones todo el tiempo, los jueces quieren mirar para otro lado, pero tendríamos que hablar del sistema judicial argentino, que es lamentable. Entonces, lo que no está consolidado en este país es el sistema judicial. Entonces, cuando vos tenés un sistema judicial lleno de pusilánimes, de tipos que operan políticamente, de corruptos y de todo lo que sabemos, y un sistema mal concebido desde de entrada, donde además, para mí es sintomático que el Fuero Federal tenga su sede en un edificio que hasta en la década del 90 fue parte de lo que fue una gran empresa estatal, Ferrocarriles Argentinos, mal vendida por este hombre que ha hecho tanto daño al país, que fue Carlos Menem. No por nada esta gente tiene sus oficinas en ese lugar, ¿no? Es algo como para mí es muy claro, ¿no? Vienen de ahí, se sientan ahí y hacen todo para que ese proyecto de país destruido por el menemismo,
continuar esa senda, ¿no? A pesar de todo. Entonces, ¿hicimos justicia con esto, con este proceso? A medias podemos decir, porque hay un montón de cosas que están en el tintero y que yo creo que no se va a avanzar nunca. Por ejemplo, la complicidad de los empresarios. Tenemos algunos, ahí lo tenemos al caso de Blaquier, un escándalo la decisión de la Cámara de la Sala Cuarta de Casación. Blaquier y por decir uno, pero aquí hubo todo un empresariado que fue cómplice de la desaparición, sobre todo de los delegados gremiales de las distintas fábricas. Yo creo que ahí tenemos un límite, lo vamos a tener, tenemos que ser conscientes de eso, lamentablemente es lo que hay. Ahora, más de 1000 condenados, más de 1000, no sé, las cifras duras no las tengo ahora en mi cabeza, pero el último informe de la Procuración de hace 3 meses atrás, para mí es contundente. Entonces, yo digo, ¿el proceso está consolidado? Sí. Lo que no está consolidado es el sistema judicial. Tenemos un proceso que viene está 18 años, con sus idas y sus vueltas, con estos jueces y estas juezas que no dan ninguna garantía de nada, pero es lo que hay. Y entre otras limitaciones, vamos a tener las grandes limitaciones de no conocer a todo el elenco de represores, porque lo que hemos hecho en los primeros años fue avanzar con los que estaban identificados en los 80, porque fueron vistos por los sobrevivientes, por lo que fuera. Y después se pudo avanzar un poquito en los últimos años con gente que no se conocía a partir de la burocracia criminal que el mismo Estado, las mismas fuerzas han generado, ¿no? Expedientes donde, por ejemplo, me acuerdo de uno del batallón 601, del Pino, un expediente donde el tipo en 1989, 6 años después de terminar la dictadura, pide un resarcimiento por una operación, un operativo que hicieron en la casa de donde estaba la mamá de Guado de Pedro, en la calle, no me acuerdo de la calle, Belén creo que era, que los mataron. Y el tipo dice que por un acto de servicio y por su valentía quería plata del Pino. Esto fue en el año 89. Bueno, a partir de estos expedientes que se fueron analizando, se fue consiguiendo la nómina de otros represores. No los tenemos a todos, ni mucho menos. Entonces, las fuerzas dan la información solo cuando se dan cuenta que no pueden dejar de darla. Pero se guardaron buena parte. Y ni que hablar del destino de los desaparecidos, y ni que hablar de los chicos secuestrados. Entonces, ¿tenemos grandes limitaciones? Sí las tenemos. Podemos decir que quizás estamos haciendo justicia en un 30%, pero yo me alegro con ese 30%, porque en la historia argentina va a quedar grabado eso. No va a quedar grabada la impunidad, a pesar de todo. Si vos entrás a los despachos de los jueces federales hoy en la Argentina, y yo creo que no debe escapar ninguno, quizás alguno, no muchos más, vas a ver que todos tienen en sus paredes algún cuadrito de la DEA, algún cuadrito de alguna oficina norteamericana donde a ellos los llevan todo pago a hacer cursos. Entonces, la idea ahora de los Estados Unidos es esa, es dominar a través de jueces y fiscales que puedan tener un alineamiento con lo que los grandes medios de comunicación en la Argentina, aliados a la embajada, tienen, que son Clarín y La Nación. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, digo yo, los grandes riesgos que para mí generaron estos juicios fue dejar de lado esta lectura, dejar de lado que nosotros estábamos pidiendo hacer justicia a un sistema judicial cómplice con todo esto, a un sistema judicial que no deja de ser represor, no deja de ser perseguidor,
de generar perseguidos políticos, no deja de convalidar una situación carcelaria absolutamente inhumana. Entonces, nosotros, desde los organismos de derechos humanos, en estos juicios, no podemos avalar esto. No podemos decir que las cárceles, como ha dicho más de uno, lamentablemente, que las cárceles están bien, que se tienen que quedar para siempre en las cárceles. Sí, sí, pero tampoco hagamos un discurso pro cárcel porque estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer. O pedir, por ejemplo, que se apliquen las leyes Bloomberg, que ha sido lamentablemente sancionadas, promulgadas por el gobierno de Néstor Kirchner, que han aumentado a 50 años la pena máxima. Leyes liberticidas. Nosotros, de los organismos de derechos humanos, no podemos permitir, y menos en estos juicios, donde nosotros tenemos una superioridad ética, moral y política respecto de toda esta gente. Yo estoy muy descreído con el sistema judicial, absolutamente. No creo que se haga justicia en lo más mínimo. Ahora, ¿esto repercute en los juicios? No, porque estos juicios tienen una marca que es un pañuelo blanco. Entonces, estos juicios se hicieron a pesar de los jueces. Estos juicios se hicieron a pesar de un sistema judicial horroroso que tenemos. Yo fui como abogado varias veces, ¿no? Como fui a la Isla del Silencio. Es difícil, siempre he ido acompañado de sobrevivientes, entonces escuchás, bueno, acá pasó tal cosa, tal otra, acá la tuvieron a Vicky, acá la tuvieron a Rostito, acá mataron a... la palabra directa de ellos en el lugar donde pasaron los hechos, y es fuerte, es un cimbronazo muy duro. Yo les agradezco a todos ellos, digamos, me siento de alguna manera un privilegiado por haber escuchado de su propia boca lo que pasó en este país, pero sí trato, sobre todo a la gente que viene de afuera, de que se hagan un lugar para que vayan a conocer ESMA, y sería bueno que el modelo ESMA se reprodujera en otros lugares, ¿no? Desde luego.